Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este especial de fútbol femenino. Por si no se dieron cuenta, es lo que vamos a repasar por esta hora que tendremos por delante junto con mi amiga Claudia Villapun. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Compartimos nuevamente aire. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántas cosas pasaron? Un año que en la previa decíamos, ¿no? Todo lo que se venía, toda la competencia que había a nivel selección, a nivel de clubes, Copa Federal para arrancar el año, Juegos Panamericanos, Mundial Femenino, los torneos, digo, un año que ha sido cargado y los tenemos acá todo resumido para hacer un balance también de lo que nos fue dejando este 2023. Eso será lo que tendremos en esta hora por delante. Vamos a repasar obviamente el Mundial, los Juegos Panamericanos, todo lo que tenga que ver con selección, pero también con toda la actividad que tuvo la pantalla de Deporte B, porque obviamente el torneo local tiene su lugar. El primero, el segundo torneo. Una de las cosas que recordábamos también mientras que veíamos las imágenes fue el campeonato, por ejemplo, de Central, que fue un campeonato increíble, sobre todo el del primer tramo. Bueno, todo eso es lo que vamos a repasar, decíamos, a lo largo de esta hora que tendremos por delante. Esto, ¿no? El sabor amargo de saber que Argentina estaba yendo a la búsqueda de una victoria. Ese era el gran salto de calidad, más allá de haber conseguido un empate que le daba un punto importante. El objetivo y claramente lo que buscaban para esta selección y para esta Copa del Mundo era conseguir una victoria. No se pudo conseguir. Por eso es que decimos que si bien hubo buenas cosas o momentos para destacar, nos quedó ese sabor amargo de no haberlo conseguido. Por supuesto, si uno tiene que pensar en el balance positivo, hay que pensar que Argentina salió a competir, que se plantó de otra manera a otros equipos, cometiendo errores, porque también cuando uno sale a buscar un resultado pasan estas cosas, uno deja espacios, perdés jugadoras en el camino y por eso también los resultados que se dieron. Argentina salió a competir, Argentina salió a jugar, Argentina también llegó con un plantel que se terminó sumando a horas, a muy poquito antes de viajar al otro lado del mundo. Esas son cuestiones también que hay que tener en cuenta a la hora del desgaste y la cantidad de trabajo que pudo llevar Germán Portanova. Fue con lo mejor que tuvo, más allá de la lesión de Laurina Olivero, fue con lo mejor que tuvo al Mundial. Bueno, sí, no se consiguió ese resultado, pero bueno, sí, lo que tenemos que lamentar en todo caso son las despedidas de dos jugadoras. Además, y eso no hay que olvidarse, ¿no? Porque fue The Last Dance de Estefanía Banini y finalmente después de la Copa del Mundo también Florencia Bonsegundo fue la que, lesión mediante, no hay que olvidarse que también se lesionó en ese partido contra Suecia, lesión mediante también decidió dar un paso al costado de la selección. Los que tuvieron la chance de celebrar fue el elenco español que se consagró campeón en esta Copa del Mundo, que también, ¿no? Con la particularidad, recién Claudio recuperaba esto de cómo llegaba Argentina, ¿no? Que tal vez no llegaba de la mejor manera. Bueno, la verdad que España tampoco llegaba de la mejor manera, con una selección completamente revolucionada, la revolución de las 15 en el medio de una convocatoria con un entrenador que no tenía el respaldo siquiera de sus convocadas. A pesar de eso, fueron a disputar la Copa del Mundo y se consagraron campeonas por primera vez en su historia. Es el momento de la consagración, ¿no? El caso que genera tanta polémica con este señor. Bueno, ese es el primer gesto, ¿no? Al lado de la reina de España, está ahí Leticia aplaudiendo, todo muy lindo. Muchacho, primero se pasa de revoluciones. Ahí estamos, el momento del beso, donde la toma de la cara, le imposta el beso sin ningún tipo... Primero se le cuelga, ¿no? Sí, o sea, sí, Dios. A ver lo que escuchamos. Yo he recibido mensajes de miembros de esta asamblea que me han dicho, no dimita, sé fuerte, y luego han sacado una nota de prensa porque están en una asociación que ha recibido presiones diciendo que hombre, que es que no está bien, que es que no sé qué. Eso está pasando en este país. Está pasando en este país. Y eso es condicionar la libertad de la persona. Ha llegado el momento de decir algo. En un día en el que entiendo el revuelo tan grande que se ha formado. Ya he pedido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado. Y bueno, y el asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Sí, no estoy fuera. bueno, Qué lástima. Pero sí, y además fue suspendido por la FIFA por 3 años para asumir en cualquier cargo que tenga que ver con el fútbol. Ese era Luis Rubiales, el hombre del beso con Jenny Hermoso. De la mano también se fue Jorge Vilda.
hoy contratado por Marruecos para ser entrenador de la selección femenina. Después de todo lo que pasó, es cierto, el hombre que hizo lo del beso fue el presidente de la Real Federación Española, pero Jorge Vilda absolutamente bancándolo y además enemistado con todo el plantel de la selección que ahora la tiene a su cargo a Montse Tomé. Sí, a ver, es una situación particular desde ese lado, ¿no? Porque eligen contratar a un entrenador que estaba vinculado fuertemente con un dirigente que se manejaba de una manera al menos poco convencional y poco correcta para lo que necesitaba una selección. Por eso es que había un reclamo previo, por eso es que se pedía justamente el cambio de autoridades, no solo en la Real Federación, sino también en los cargos de seleccionador puntualmente. Bueno, eso poco importó, Rubiales siguió adelante finalmente gracias a la denuncia y sobre todo entiendo que el movimiento público también hizo de alguna manera presión necesaria para que Rubiales quede apartado de su cargo. Hoy Jorge Vilda a cargo de Marruecos. Marruecos es una selección que además hizo una gran Copa del Mundo y además generó, por ejemplo, uno de los grandes hitos, ¿no? Porque una de las futbolistas de Marruecos utilizó el hijab por primera vez, algo que también sucedió en esta Copa del Mundo, que dejó, por eso decimos, de alguna manera saldos positivos en lo que tiene que ver con la amplitud de derechos, al menos para las futbolistas, más cantidad de selecciones participantes, cosas a mejorar y sobre todo la buena noticia, si es que considerando, ¿no? Haciendo un poco de futurología, ¿no? La chance que tiene por delante Brasil de organizar la del 2027, bueno, estamos más cerca. Bueno, y otra de las cosas que me parece que marcó más que interesante todo lo que pasó con España fue el hashtag que se divulgó, el se acabó. De alguna manera fue una victoria poética porque el reclamo que venían realizando a partir de lo que hizo Luis Rubiales empezó a destapar un montón de cosas y a decir, bueno, pero ustedes vieron, porque cuando empezaron a investigar empezaron a saltar un montón de cuestiones turbias que tenía Luis Rubiales dentro de la Real Federación Española. Empezaron, bueno, vieron que nuestro reclamo era cierto, nosotros pedimos mejores condiciones para trabajar. Por algo Jenny Hermoso hace unos días nada más fue nombrada por el Financial Times como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo. Exacto. Porque todo lo que se movilizó a partir de lo que ocurrió, ella casi como una protagonista sin querer, de casualidad, porque fue Rubiales el que la puso en ese lugar, pero terminó generando una movida alrededor del fútbol femenino. Es basta de estas cosas, lo que se habla siempre que se tira por abajo de la alfombra quedó expuesto. Estas cosas pasan, estas cosas ocurren y toda la movida que se generó al revés es el fútbol femenino no quiere más de todo esto. Hablando de la selección argentina, sobre todo dejando un poco de lado lo que fue la Copa del Mundo, su otro compromiso en este 2023 fueron los Panamericanos, un torneo que también tenía que afrontar en un mismo calendario, sabiendo, ¿no?, la complicación que tendría por delante, porque por cuestiones justamente de competencias en paralelo, había que pensar en una lista paralela, una selección B, ¿por qué no? Los nombres que propuso Germán Portanova para afrontar esta cita, la última del año a nivel competiciones, y vamos a repasar lo que fue la participación de la albiceleste, que arrancaba bien, ¿no? Porque tenía exactamente primero el 0-0 con Costa Rica y luego lo que fue la victoria frente a Bolivia. Sí, a ver, hay que decir esto que marcabas vos. Cuando se hablan de los Panamericanos no es fecha FIFA oficial, por eso mismo los clubes no tienen la obligación de ceder a las jugadoras, solamente Aldana Cometti, Sophie Brown, eran muy poquitas, Paulina Gramaglia, fueron muy poquitas las que se pudieron sumar del fútbol internacional y por eso hablar de esta selección, yo no diría B, pero sí una selección local, muchísimo más local, con jugadoras que hay que decirlo también, no tuvieron prácticamente descanso, porque entre Copa Libertadores, entre el campeonato local, entre Mundial y todo, fueron a competir a los Panamericanos sin descanso, no pararon un minuto y tenían la misión además de sostener una medalla de plata conseguida en el Lima 2019 en otras condiciones, en otro momento también de la selección. Había mucha presión para la selección argentina para estos juegos, que creo que también recaló sobre las futbolistas y sobre su mentalidad. Se las notaba también frustradas, obviamente. El desahogo, y acá los vemos en lo que fue esta victoria frente a Bolivia, que era la selección más débil del grupo, pero que aún así, por ejemplo, si lo vemos hoy con el diario del lunes, el resultado que sacó frente a Costa Rica le dio la posibilidad a Argentina de avanzar también y poder disputar lo que sería después la fase final de estos Juegos Panamericanos, para aunque sea pelear por la medalla de bronce, que finalmente Argentina no lo consiguió. Pero digo, en cuanto a rendimientos, algunos de los rivales con los que se enfrentó fueron más que complicados. El caso de Bolivia, decíamos, y esta victoria le daban un poco de aire, un poco de respiro. Después vino Estados Unidos, que con una selección sub-15. No, tanto como sub-15, no, sub-19 era. Tenía todavía
jugadoras del college. No sé si de universidades, pero sí del college. Bueno, ahora la vemos a Correa. También tuvo la chance de atajar, por suerte, Laurina Oliveros, ¿no? Después de haberse frustrado su posibilidad de estar en el Mundial. A mí coincido con esto, las jugadoras había una cierta presión, pero además me parece otra cosa y es algo que en la última visita de Germán Portanova a nuestros estudios charlando sobre la selección tiene que ver con esto. El hecho de no estar jugadoras ya como Vanini o como Florencia Bonsegundo obligan a la selección a generar una nueva forma de jugar, un nuevo estilo de juego. ¿Sí? Quizás de menos tenencia de pelota, de mucho más toque, de más velocidad. Quizás un estilo de fútbol que la selección no estaba acostumbrada, pero que se tiene que acostumbrar porque las actrices, en este caso, son diferentes, cambiaron y eso genera la obligación de la selección de buscar un estilo de juego nuevo. Por eso me parece una selección de transición la de los Panamericanos, ¿no? Con nuevos nombres, pero también con una nueva forma de jugar. Hay una identidad que tiene que buscar la selección ahora, decir, bueno, ¿qué equipo somos? Sí, es un equipo que quiere ir para adelante, pero ¿de qué forma? Bueno, es lo que se intentó trabajar a partir también de esta competencia. México era el rival de semifinales, con la posibilidad, en este caso, de meterse para la búsqueda del podio para la selección argentina. Un México que, recordemos, además, no logró ni siquiera la clasificación al Mundial. Tenía también la obligación México de hacer un gran Panamericano porque es una liga fuerte en general, con mucho marketing. No haber clasificado al Mundial era un golpe durísimo para México. Era, bueno, tenemos que ganar esto o ganarlo. El caso de Costa Rica, por ejemplo, era diferente. El caso de Estados Unidos lo mismo, porque eran selecciones alternativas. Lo mismo que pasó con Argentina, ¿no? Esto de no tener la posibilidad de convocar a las jugadoras del extranjero. Sin Yamila Rodríguez también, por ejemplo, recordemos que en ese momento había tenido el altercado con el cuerpo técnico. Y aquí el partido por la medalla de bronce nuevamente frente a Estados Unidos. Un partido totalmente diferente de lo que había sido la fase de grupos, pero aún así con derrota. Y creo que el alivio de que había terminado la participación para la selección argentina. Insisto con esto, creo que las jugadoras estaban golpeadas y la frustración no las dejaba disfrutar este momento. Y con el partido bueno, finalizó la participación y al menos el alivio de lo que había sido la competencia. Me quedo pensando recién en lo que marcabas, ¿no? Esto de México y Chile. Chile también venía con muchísima presión encima, no solamente por ser el equipo local. Después terminó siendo un papelón porque las dos arqueras tuvieron que volverse a España porque eso no esperaban. También pasó ahora. Sí, eso pasó ahora. Las dos arqueras, incluyendo a Tian Endler, justamente, una de las mejores arqueras del mundo, habían acordado que tenían que volverse a Europa antes porque nunca pensaron que iban a llegar a la definición por medalla, con lo cual Chile terminó atajando con una jugadora a campo. Pero bueno, Chile y México venían con cierta presión. México por no haber clasificado al Mundial. En el caso de Chile también no había hecho tampoco una buena Copa América. De hecho, hay que reclamar, Argentina juega la Gold Cup en comienzos del 2024 justamente por haber salido tercera en la Copa América. Bueno, no es algo que no había logrado Chile. México y Chile venían con esa cosa de revancha. Bueno, fueron quienes terminaron jugando justamente por la medalla de oro de la definición de los Panamericanos. Argentina venía golpeada y yo digo, también había un desgaste de todo el año de muchas cosas que habían ocurrido. Bueno, terminó siendo entonces el cuarto lugar de Argentina en Santiago 2023. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos nos vamos a meter de lleno en el campeonato local. Vamos a hablar del primer torneo, de las goleadoras, de las sorpresas, ¿por qué no también de algunas jugadoras que esperemos volver a ver en este torneo para el año próximo? Pero eso será después de la pausa, ya regresamos. Bueno, dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la selección argentina y el paso de las selecciones durante este 2023 y nos vamos a meter con todo lo que tiene que ver con el fútbol de equipos, con nuestro fútbol vernáculo, con lo que pasó justamente en el torneo. Hace muy poquito que terminó el campeonato, que salió campeón Boca, pero ya nos olvidamos que hubo un primer campeonato que se definió en la fecha 19 entre Boca y Guayurquiza y que hubo un equipo que estuvo hasta último momento peleando también por quedarse con el torneo. Un campañón de Rosario Central, uno de los equipos que más nos llamó la atención a lo largo de este 2023. Vamos a repasar lo que fue el equipo y sobre todo la campaña del equipo Ganaya. Hablábamos de esto, ¿no? De la chance de un triple desempate. Porque tanto Guayurquiza como Boca, al igual que Central, llegaban cabeza a cabeza. Había que sacar la calculadora para hacer ciertos números, pero había chance de un triple empate.
Y ahí estamos viendo la actuación de las canallas, en este caso en el Gigante de Arroyito. Lo usaron y mucho en este 2023, sobre todo en el primer semestre. Y la apertura del marcador frente a River, uno de los primeros batacazos del 2023. Exactamente, hay que tener en cuenta para entender también que quizás la campaña que hizo Rosario Central en el segundo torneo no fue tan buena justamente con esta mujer, la ausencia de esta mujer de Lara López, quien se fue al finalizar este campeonato y que había sido fundamental para que Rosario Central convirtiera gran parte de las chances que generaba. No sé si esto lo van a poner, pero yo lo voy a decir igual. Hizo tan buena actuación frente a River, Sí. que cuando volvió a Azerbaiyán estuvo entrenando en River. Mira, Pero ahora no sabemos mira. si va a firmar en River o va a firmar en Racing. Mirá lo que te digo. pero mirá qué lindo como trae las primicias. Acá está el 3-0 de una jugadora fundamental en Rosario Central para que consiguiera ese tercer puesto y que fuera el segundo equipo menos goleado junto con Guayurquiza y el tercer equipo en cantidad de goles convertidos con 32. Un campañón para terminar tercero en la general de torneo y cuarto en la general de todo el año. Sí, estamos hablando Boca, Guayurquiza, el tercero fue Racing, el cuarto quedó Rosario Central haciendo esta campaña espectacular y además habiendo eliminado a Boca en la Copa Federal a finales de 2022 con el mismo entrenador, con Chirola Ledesma, que la verdad que era su primera experiencia como entrenador en el fútbol femenino, haciendo dos campañas más que interesantes. Acá frente a Independiente también un rival duro. Recordemos que Pablo Bolino ya unas cuantas temporadas al frente del conjunto de Avellaneda le dio un estilo de juego, sobre todo una disciplina al equipo, pero eso no importó para que nuevamente el avasallante trabajo de Erika Lonigro, Paula Salerno y también, ¿no?, de Lara López marcara lo que fue un primer semestre más que interesante para las canallas. No te olvides de los tiros libres de Coronel. Además, fundamental también la pelota parada en Rosario Central para ponerse en ventaja, para marcar el camino. Un equipo que juega muy bien por los costados, que sube, que tiene una buena mitad de la cancha y que en este campeonato en particular tenía justamente a Erika Lonigro, la histórica goleadora de la Liga Rosarina, junto con Lara López, justamente las dos que convirtieron para este partido. Otro de los grandes que se cargó en el camino Rosario Central en este primer torneo del año. Y acá es lo que un poco definía, ¿no?, la posición y qué iba a pasar, porque Rosario Central llegaba invicto al partido con Boca. Y es Boca el que le roba el invicto a Rosario Central. ¿Qué pasa después? La maldición de Rosario Central llega sobre Boca porque Guayurquiza a la fecha siguiente le roba el invicto a Boca. Exactamente. Fue uno detrás del otro. Y acá el 2-0, también en el Gigante de Arroyito. Un partido que le costó muchísimo al conjunto que dirige Florencia Quiñones, pero que consiguió esta victoria, rompiendo así, decíamos, la racha positiva que venía trayendo el conjunto rosarino. Y que para el año que viene hay que marcar un asterisco porque va a tener, Espectacular. va a tener clásico. Ya me estoy frotando las manos. Va a tener clásico porque ascendió Newell's, así que va a tener clásico rosarino. Más que interesante también, cada vez se suman más equipos del resto de las provincias al fútbol de primera división. En este caso, San Luis por un lado, Newell's va a tener a Rosario Central, va a estar interesante también. Sí, ver cómo... Lo bueno es que iba a haber un clásico seguro, Sí, porque si seguro. no era Central, si no era Newell's, era Talleres el que se sumaba, con lo cual, Pero yo, un Talleres Belgrano, no, me gustaba, pero el clásico rosarino también tiene una cosita más que especial. Y acá está la derrota justamente de Guayurquiza. Nada menos que en el Monumental de Villa Lynch, partido que terminó 1-0 con este gol bárbaro de Erika Lonigro, que presiona, le roban la pelota, le termina ganando a Idanis Mendoza y termina poniendo ese 1-0. Lo que decíamos, ¿no? Se iban sacando el Claro. invicto entre los equipos que estaban peleando arriba. Central se lo saca a Boca. Mejor dicho, No, al revés. Al revés. Digo, Boca se lo saca a Central. Central se lo saca a Guayurquiza y Guayurquiza se lo saca a Boca. Ahí está. Ese fue la concatenación, lo que terminaba generando esto, ¿no? La posibilidad de un triple empate, que era lo que se especulaba, ¿no? Cómo se iba a generar este desempate para ver quién era el campeón del torneo. Recordemos que el primer torneo del año fue por acumulación de puntos, diferente de lo que fue la segunda etapa de la Copa de la Liga.
con definición en playoff. Pero acá estamos repasando lo que fue la actuación de este central, que es un campañón. Y ahora que la estaba viendo justamente a Vanina Correa sacando esa pelota, una Vanina Correa que ya renovó contrato. Además, la vamos a seguir teniendo, la arquera de 41 años. Vamos a seguir viéndola. ¿La envejecí un año? ¿40 No, es? no, está bien. 41. Tiene 40. Tiene 40. Es 83 como yo. Ah, Por bien, eso me ¿no? acuerdo. Bueno, está bien. Vamos a seguir viéndola entonces a la arquera de la selección argentina también. Es una muy buena noticia para un central que decíamos, perdió a una de sus goleadoras para el segundo torneo. Quizás no pudo sostener el campañón que hizo. Pero bueno, para el año que viene se va asegurando algunas piecitas de nuevo. Hablando de revelaciones y sobre todo de jugadoras que, sobre todo en el primer semestre, pero a lo largo de todo el año han sido la noticia y la novedad, vamos a hablar de la jugadora japonesa que fue sensación en el torneo local y chica de Gallira, porque, a ver, la hemos visto gambetear. Después se fue como enganchando con el torneo, ¿no? Y también encontró el juego, pero arrancó con un nivel de pureza con su fútbol que nos tenía todos embelesados. Después, obviamente, ¿qué pasó? Bueno, dijo, acá hay que meter una patita, bueno, claro, la ponemos. Le faltaba como esa cuestión quizás, no me gusta llamarlo la picardía del futbolista argentino, pero quizás era demasiado inocente para jugar, se fue curtiendo a partir de que se fueron pasando los partidos, pero lo cierto es que fue un salto de calidad también, sobre todo para Excursionistas, que hizo el campeonato, pasó la mejor campaña de su historia. Desde en 1991, que había hecho una muy buena campaña, es uno de los equipos fundacionales de esta primera división de nuestro país. Bueno, con Gallira hicieron un campañón bárbaro. De hecho, llegó un momento donde la movida de marketing era tan grande que se vendía la camiseta de Ichica Gallira en la sede de Excursionistas. De hecho, en el último partido, por ejemplo, veíamos a muchas niñas pidiéndole fotos directamente. Hay una comunidad japonesa, toda la comunidad Nikkei, presente también en los partidos cuando se jugaba de local en el estadio para acompañar a este Excursionistas, que además cerró una campaña espectacular con el empate frente a Boca. Pero ahí estamos viendo el trabajo de la jugadora número 28. Déjame decir que vos hablabas recién de la comunidad Nikkei que hay. Bueno, ya tenemos asegurada que el torneo que viene, no sabemos qué va a pasar con Ichica, pero sí sabemos que Luna Watanabe, o Watanabe, no sé cómo le quieran, cómo se pronunciará, va a jugar en Ferro. Ya firmó su contrato, tiene 20 años y nos genera la misma ilusión que nos generó en su momento Ichica, que después fue cumpliendo las cosas que prometía en el inicio esta jugadora japonesa. Se despidió de Excursionistas, no sabemos si hay algún dirigente que esté ahí manejando. Vayan a buscarla, claramente, porque realmente a Excursionistas le dio un salto de calidad. Excursionistas que no tuvo que preocuparse tanto por el tema de mantener la categoría tampoco, ¿no? Un equipo que venía sufriendo en los últimos años con el tema del descenso, no se tuvo que preocupar demasiado porque con la campaña que hizo, gracias a Ichica también, y cómo contagió al resto del equipo, porque el equipo de Ignacio Lacal empezó a jugar de otra manera también al tenerla ella como eje. Y sobre todo esto, ¿no? De alguna manera terminó elevando la vara del torneo, algo que era tan necesario, y sobre todo la posibilidad de cumplir un sueño, porque terminó conociendo a Lionel Messi en el predio de Seiza. Fue un cierre divino para Ichica Gallira, todos los sueños cumplidos. No, tuvo su blog en YouTube también, que fue grabando. Ella había llegado a la Argentina cuando le propusieron jugar acá, en este intercambio que hubo. Dijeron, bueno, ella quería conocer la tierra de Lionel Messi, vino entusiasmada con eso. Hay que soñar con venir a jugar a la Argentina por Lionel Messi, conocerlo, sacarte una foto en el predio de la AFA. Bueno, pudo cumplir absolutamente todo. Yo creo que si le preguntas qué disfrutó más, si conocer a Messi o comer una milanesa, creo que está ahí cabeza a cabeza. Porque también en el blog aparece Ichica comiendo milanesas. Vayan a buscarlo, es espectacular. Es muy linda toda la historia que fue contando. Bueno, si hablamos de jugadoras destacadas, vamos a hablar quién fue la que nos ha llenado de goles en este campeonato, tanto en el primero como en el segundo, pero nos vamos a meter ya con una de las jugadoras que yo decía cuando hablábamos de la cuestión de la selección, fue una de las jugadoras que realmente dio la talla con la selección argentina, que volvió muy bien de aquel paso por México en el que quizás no había tenido tantas chances, volvió muy bien físicamente y la verdad es que llevó a Guay Urquiza a pelear el primer torneo, sobre todo hasta el final. Estamos hablando, por supuesto, de Romina Núñez, de la jugadora tandilense, que terminó siendo la goleadora de los dos torneos, en realidad. Claro, porque contábamos, hacíamos el repaso de la cantidad de goles que convirtió en el campeonato IPF, en el primer torneo del año, que hizo 17, pero para el segundo torneo terminó con 9 también.
Es un número pequeño si lo consideramos, primero porque Guayurquiza no llegó hasta la final del torneo y sobre todo porque el equipo campeón que fue Boca tuvo su goleo demasiado repartido, ninguna jugadora, como sí fue en temporadas anteriores el caso de Andrea Ojeda o de Yamila Rodríguez, esto de acumular. También hubo menos partidos. También. Porque el formato Copa de Liga hizo que hubiera 10 partidos en la fase regular y después la fase eliminatoria en la que Guayurquiza no llegó a la final. En este caso, sorpresa también, batacazo por el lado de Belgrano para dejarlo afuera, pero Romina Núñez siempre cumpliendo. Creo que este campeonato, por lo menos durante todo este año, sí se la vio ya directamente jugando en el ataque, sí. A veces más suelta, a veces como por el carril central jugando de 9, a veces por los extremos, pero ya directamente como delantera. En torneos pasados la seguíamos viendo todavía un poco más retrasada. Jugando más retrasada, esta vez directamente como delantera y por supuesto haciendo gala de la buena definición, la pelota parada, no solamente pateando directo al arco, sino también con los corners, siendo la ejecutora y muchas veces siendo además el alma mater de Guayurquiza, llevando al equipo adelante cuando el equipo no lograba encontrar los partidos. Tiene una personalidad Romina Núñez que ha marcado también. Entonces, veremos qué pasa, porque se había despedido de Guayurquiza, veremos si continúa, veremos si la vemos con alguna otra camiseta o ya jugando en el exterior. Es verdad que el equipo se ha desmembrado, no solamente el caso de Romina Núñez, también se despidieron Paula de la Serna, Cata Ongaro, bueno, Sofía Olivera, Dana Pesantes, no van a seguir en el torneo. Romina Núñez hizo lo propio, se despidió agradeciendo a este Guayurquiza como goleadora, decíamos, de esta Copa del 2023. Bueno, y hablando justamente del torneo del 2023, vamos a meter con el primero justamente y con esa definición del campeonato que se dio entre Guayurquiza y Boca. Y pensaba recién cuando hablábamos de Romina Núñez que ella tampoco llegó a este partido en las mejores condiciones, con un problema en el tobillo, así como hablábamos siempre de Laurina Oliveros, que con esa fractura en su mano no pudo después ir al Mundial. Romina Núñez venía arrastrando hace rato una dolencia en el tobillo que quizás no la tuvo en su mejor condición en este partido, sin olvidarnos que tampoco estuvo Dayana Falfán lesionada en la previa y que no pudo estar en esta definición que terminó siendo para Boca. Como miraba de reojo la Copa, ¿no? Recién le prestaba atención Sí. cuando hicieron Me acuerdo que lo marcamos en la transmisión eso, justamente, a lo Messi. el ingreso, y porque es la gran deuda pendiente de Romina Núñez, un campeonato en el torneo local con este Guayurquiza. Y acá lo que fue el golazo de Estefanía Palomar. Recordemos que este partido se disputó en el Libertadores de América, un partido de desempate porque los dos llegaban con las mismas posibilidades. Lo que había sido el desempate, victoria de Guayurquiza frente a Boca, victoria de Central frente a Guayurquiza. Esa cantidad de puntos los igualaba y llegaban a este partido de desempate en cancha neutral. El Estadio Libertadores de América abrió sus puertas para que se jugara de noche. Yo creo que esta jugada la debe haber visto Toti Iglesias 700 veces porque una jugada desafortunada en el arranque del partido, además, sabiendo que Boca sale a buscar los partidos y que quizás en alguna le ha pasado en varias fechas esto de no poder convertir en el arranque y enseguida quizás perder la paciencia. Bueno, Boca termina abriendo el marcador por un error, por una pelota que no terminaron de sacar. Después hubo alguna jugada polémica también, algún reclamo al árbitro Julián Jerez, pero un Boca que se hizo fuerte, un Boca que sigue demostrando que con jugadoras, con jerarquía, sabe jugar este tipo de partidos. Saca chapa, me parece, en los partidos definitorios. Quizás durante el torneo a veces puede flaquear, puede mostrar no su mejor versión, pero cuando tiene que jugar partido definitorio, Boca está. Y aparte un Boca que todavía no contaba ni con Eliana Estable, ni con Camila Gómez Ares, que se sumaron recién para el segundo semestre. Y no había tenido a Mancay Urbani en este partido tampoco. Exacto. Fundamental había sido para que Boca llegara peleando en el campeonato. Y recordemos aquí también la lesión de Idanis Mendoza en ese primer tiempo, que fue un golpe también para este Guayurquiza. Y ahí estaba, ¿no? Elias Píndola decía Yamila Rodríguez estaba en la tribuna. Claro. En este partido, había viajado de Brasil para celebrar con sus compañeras. Un Boca que había hecho una muy buena campaña y que quizás ahí se vio una Florencia Quiñones que supo cómo ocupar algunos espacios cuando le faltaron jugadoras. Con Julieta Cruz lesionada, ahí apareció Eugenia Flores en su esplendor, haciendo un muy buen campeonato, reacomodando
el equipo en un plantel largo también hay que decirlo, ¿no? Un plantel que tiene muchísimas jugadoras, casi 2 equipos titulares. Y una Florencia Quiñones que además tuvo que encargarse de tomar el mando de un equipo a mitad de torneo, ¿no? Recordemos que en el medio tuvo la obligación de hacerse cargo del equipo luego de lo que fue la decisión de apartar del cargo al entrenador. Eso pasó este año también. Todo Eso pasó en el 2023 Todo también. pasó en el 2023. Pasó hace tanto, pero pasó este año. Ahí estamos viendo lo que fue la consagración de Boca en esta primera parte y este primer semestre. Bueno, y si hablamos del segundo semestre y hablamos de algún equipo destacado, como recién estábamos hablando del campañón que había hecho Rosario Central en la primera parte del año, en realidad Belgrano de Córdoba ya venía amagando, porque venía amagando desde la primera B, desde el ascenso de la primera C a la primera B, después en la primera B. En la Copa Federal había comenzado a mostrar que se trataba de un equipo que venía a la primera división a plantarse en serio, perdiendo aquella final contra River de la Copa Federal. En el segundo campeonato, la segunda chance que tuvo de jugar en primera división, la primera había sido en el primer torneo, donde tuvo que afianzarse. En el segundo campeonato sacó chapa de candidato, fue haciendo una gran campaña, se le plantó a los equipos grandes y a Boca le terminó llegando justamente a la final. Vemos el recorrido de lo que fue Belgrano de Córdoba en este 2023. Y empezamos recordando el partido en Galván, el partido con Platense, el que de alguna manera termina catapultando, no, porque era un partido que se disputaba un día jueves por la mañana, donde había que también esperar. La Copa de la Liga y el formato de la Copa de la Liga le dio este vértigo también al torneo, que creo que fue muy positivo. La obligatoriedad, ¿no?, de que se juegue o que no se especule, ¿no?, que se tenga que jugar para ver qué pasaba. Y la apertura del marcador que le daba a Belgrano la felicidad, en este caso, de empezar a avanzar sabiendo que tenía que ganar este partido, esperando también el resultado de los otros. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? En una zona de grupos en la que compartía con Platense, que estaba haciendo una gran campaña, que compartía también con River, que terminó quedándose afuera justamente de los 4 primeros que se clasificaban. A Belgrano no le importó, no le tembló para nada ese lugar que tuvo que ocupar, cómo se fue plantando en esos partidos, en cada uno de los cotejos difíciles que tuvo y mostrando además protagonistas más que interesantes. Una mitad de la cancha con una Victoria Rieto, una Colo Rieto que viene haciendo historia desde hace tiempo, con algunas jugadoras que entraron y salieron como el Rayo Maldonado, como Alaide Paz, como Milagros Vargas, jugadoras más que interesantes, Ariana Reche justamente, a quien vemos en esa jugada, y delanteras que han además marcado goles en momentos importantes. Pienso en un par de goles de Lourdes Rodríguez, en los goles de Mayra Acevedo. Digo, un plantel más que interesante el de Belgrano de Córdoba y que Maxi Luján hizo jugar de la mejor manera. Creo que lo que sirvió fue dosificar la carga, porque fíjate que a veces las futbolistas que terminan generando o que determinan el partido son las que vienen desde el banco, porque Maldonado en el partido con Platense, el partido con Defensores de Belgrano, entra desde el banco y cambia el partido. El caso de Lourdes Rodríguez lo mismo. El caso de Ariana Reche, hizo lo mismo en el partido con Platense. Viene del banco y es la que le cambia el tono al partido con Platense y que termina dando la posibilidad de la victoria, más allá de los goles. La que genera las asistencias y la que genera el juego de Belgrano termina siendo quien ingresa del banco. Eso habla también de cómo el entrenador ha entendido y ha leído bien el rendimiento de las futbolistas para saber en qué momento ponerlas, porque tal vez no les da para jugar los 90 minutos al 100 y cambiando algunas fichas logra mantener la intensidad del equipo hasta el final del encuentro. Y siendo un equipo que quizás uno en la previa no lo pone como con chapa de candidato, es un equipo además que no se mete atrás. Eso me gusta, porque ni siquiera con Boca en la final fue un equipo que decidió defender cerca de su arco, sea estando Rica o sea estando Janina Sosa, siempre parado en el bloque medio, siempre en la mitad de la cancha, tratando de presionar y recuperar la pelota. Digo, lo rescato porque muchas veces pasa que hay equipos que llegan a determinadas instancias defendiéndose más que otra cosa. Belgrano no es un equipo que se defiende. La única definición por penales que hubo en el Copa de la Liga. Es verdad, el 0-0 contra Racing y la definición por penales. Me parece que a partir de esto fueron agarrando otra confianza y dijeron, che, pará, nos clasificamos, pasamos la primera fase, un Racing que decimos, terminó tercero en el año, ¿sí?, en cantidad de partidos. Había hecho una campaña bárbara hasta que después se cruzó con Ferro y después se terminó cruzando con Boca. Y ahí es donde perdió el invicto y quizás empezó a flaquear un poco el equipo de ahora.
Popi Bracamonte en su momento de Agustín Benchimol. Es verdad, la campaña la cierra Agustín Benchimol con esa definición por penales. Luego le dijeron al entrenador de la academia que no le renovaban y ya la noticia es que Héctor Bracamonte será quien se haga cargo de la academia para el próximo, al menos la próxima temporada, el próximo año. Pero seguimos repasando el camino de Belgrano. Este Belgrano que hizo 7.000 kilómetros en 10 días, porque además, por calendario y por cómo había quedado posicionado en la zona, tenía la obligación de jugar de visitante. Entonces viajó para jugar con Guayurquiza, para jugar con Platense, para jugar con Guayurquiza nuevamente, con Racing. Entonces siempre le tocaba jugar de visitante. Realmente el desgaste del equipo y los viajes hablaban también de cómo respaldó la estructura el club para que las jugadoras pudieran al menos concentrar, descansar, llegar el día anterior. Más allá de que no es lo ideal, bueno, no había mucho tiempo, ¿no? Había que jugaban un día, regresaban a Córdoba, tenían un día de entrenamiento, se subían al micro y volvían a Buenos Aires. La verdad que este partido realmente fue batacazo, fue sorpresa, porque bueno, Guayurquiza venía siendo protagonista también de las últimas definiciones del campeonato, pero lo marcábamos en la previa, en las 2 veces que se habían enfrentado en los 2 torneos, en la fase regular y tanto en la otra, había sido un equipo que se le había plantado a Guayurquiza. Sí. Había sido 3-2, raro, es un resultado raro para que se repita en 2 partidos en el mismo año. Sin embargo, a ver, meterle 4 goles a Guayurquiza, sumale si querés después estos 2 que convirtió en este partido, pero 4 goles en esos 2 partidos es un montón para un equipo que se defiende bien. Por eso marcamos lo de Belgrano, que es un equipo que va para adelante, es un equipo que juega bien, que juega en la mitad de la cancha, que no se mete atrás, que le hizo la vida complicada al furgón en la previa y que después en este partido hizo todo lo que tenía que hacer para terminar ganándolo 2-1 para que después descontara recién Guayurquiza para ponerle un poco más de decoro al resultado, pero que mostró a las claras que era el candidato a jugar a la final y que terminó haciéndolo y plantándose bien contra Boca. Espectacular la definición y ahí estamos viendo nuevamente a Reche. Mirá, la asistencia es espectacular hacia atrás para que se defina con ese golazo de Alaides Paz. Y la sorpresa también, porque creo que a medida que iban pasando los minutos, ¿no? Y esta posibilidad que tenía Guayurquiza, sobre todo con el descuento de Brisa de Ángeles. Claro, aparece esta chance de decir, bueno, pará. Sí, a Guayurquiza cuando le das un resquicio, le dejas un huequito, el partido te lo puede dar vuelta, tiene esa personalidad. Entonces por eso fue el trabajo más defensivo que tuvo por delante. Y ahí estamos viendo a la arquera cordobesa. Lo vemos la actuación de Yanina Sosa, ¿no? También, ¿no? Esta alternancia que tuvo el arco de Belgrano, porque no fue siempre titular Yanina Sosa, alternó mucho con Rica la titularidad. De hecho, en el partido 3-2 había sido Yanina Sosa, la arquera, que no había tenido una buena actuación. Los 2 goles que le meten por arriba. Exactamente, y después termina jugando Gabriela Rica el partido siguiente, fue alternando y sin embargo cuando las 2 tuvieron que hacerlo, estaban ahí. Digo, hay una competencia interesante que se generó en el plantel de Maxi Luján y que llevó a Belgrano a más alta. Daba la impresión Belgrano que tiene como... Son esos equipos que tienen un objetivo. Vamos a jugar así, vamos a jugar de esta forma, vamos a llegar hasta acá. Y se plantó de la mejor manera. Bueno, un poco el diagnóstico de si a Falfán, ¿no? Si a Falfán le saca roja. Es porque, bueno, el equipo ya realmente estaba vencido. Raro verlo a Guayurquiza, decíamos, en esa situación. Belgrano de esta manera se clasificaba a la doble final con Boca. Primero en Córdoba, después en el Pedro Pompilio. Primera vez decíamos que un equipo fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires llegaba a esta instancia, por eso también se celebraba, ¿no? Rompiendo un poco lo que fue la hegemonía permanente cuando hablábamos y repasábamos hacia atrás, qué equipos habían enfrentado a Boca históricamente en finales. Bueno, eran equipos del ámbito de Buenos Aires o La Plata, el caso de Estudiantes había sido lo más lejos. Eso también era algo para celebrar y sobre todo para lo que fue este recambio, pensando en la gran campaña que hizo Belgrano, que del otro lado tenía y esperaba enfrentar a un Boca que ya lo había visto sobre todo en el torneo anterior, pero que no se habían enfrentado en esta Copa de la Liga y tenía algo de misterio, sobre todo sabiendo que era una final abierta
con partido y de vuelta completamente diferentes. Y yo siempre pongo el asterisco en qué poca fe le tenía la dirigencia de Belgrano, que no les guardaron el Alberdi una semana más el pasto. Uy, bueno, pero cosas que pasan. Boca, por otro lado, me parece que hizo un clic también después de la Copa Libertadores, que no había hecho un buen torneo, pero fue un torneo parejo. Lo dijo su entrenadora en su momento, lo replicaron varias jugadoras, dijeron... Fue el campeonato más difícil que les tocó jugar en los últimos años y hay que decir que Boca viene ganando todo en los últimos años justamente, así que ellas mismas planteen que ha sido un campeonato duro, que quizás la vara se elevó, los partidos fueron muchísimo más parejos, no hubo grandes goleadas en este campeonato, ni tampoco en el anterior. Para recordar, este fue el camino del equipo de Florencia Quiñones para llegar